lógicas de un circuito integrador 555 tenemos el funcionamiento como temporizador. Puede operar en diferentes modos, incluyendo monoestable o aestable. Bajo consumo de energía, apropiado para aplicaciones que requieren eficiencia energética. Amplio rango de voltaje de alimentación. Puede funcionar como voltajes de alimentación típicamente entre 4.5 a 15 voltios. Fácil de utilizar, requiere un número limitado de componentes externos para funcionar correctamente. Estabilidad, ofrece una buena estabilidad de frecuencia y presión en la temporización. Aplicaciones comunes del NN555. Entre las aplicaciones comunes que podemos utilizar este componente estarían los generadores de pulsos, para generar pulsos precisos utilizando un sistema de control y comunicaciones. Osciladores de audio, en aplicaciones de generación de tonos y alarmas audibles. Sistemas de control automático, para temporización y secuencias en sistemas automatizados. Ahora pasamos a las compuertas lógicas. Entre las compuertas lógicas tenemos la compuerta lógica NOT. Esta compuerta presenta una salida, un valor que es el opuesto al que se está presente en la única entrada. En efecto, su función es la navegación y comparte con la compuerta IF la característica de tener solo una entrada. Se utiliza para cuando es necesario tener disponible un valor lógico opuesto a un lado a otro. La figura muestra el símbolo utilizado en el esquema de circuito que representa la compuerta y su tabla de verdad. Entre las características de la compuerta NOR tenemos la entrada y salida. Las compuertas NOR tienen una sola entrada y una sola salida. En la tabla que tenemos la entrada y la salida, siendo que si la entrada es de 0, la salida va a ser de 1, y si la entrada es de 1 va a ser de 0. Su símbolo se representa típicamente con el símbolo de triángulos como un círculo en punta que indica la inversión de señal de entrada. Entre las aplicaciones que podemos usar la compuerta NOR está la inversión de señales, puertas lógicas, complemento de controladores, utilizando para crear controladores ascendentes y descendentes en sistemas de control digital. Sistemas de control y lógica digital, ampliamente utilizados en sistemas electrónicos y computacionales para la manipulación y procesamiento de datos. Ahora pasemos a la compuerta AND. En la compuerta AND es un tipo de fundamental de compuerta lógica utilizada en electrónica digital y circuitos lógicos. Su función principal es producir un resultado lógico verdadero únicamente cuando todas las entradas son verdaderas, o sea, que estén en nivel alto. Entre las características de las compuertas AND tenemos la entrada y la salida. Una compuerta AND tiene 2 o más entradas y una salida. En la tabla de verdad que tenemos, podemos ver, al tener 2 entradas tenemos la entrada A y la entrada B, que tiene solo una salida X. Si las 2 entradas son 0, la salida será de 0. Si las 2 entradas son de 1, la salida será de 1. Si las entradas son de 0 a 1, la entrada será de 0. Y si son de 1 a 0, será de 0. El símbolo de la compuerta AND se representa típicamente con el símbolo de la compuerta AND, que tiene forma de D, con un punto de entrada en cada curva y una sola de salida. Entre las características de la compuerta AND que ya mencionamos, otra más que podemos destacar es que pueden ser más entradas de las que pueden ser. O sea, podemos poner 3 a 4 entradas, hasta incluso más, pero hasta ahí nos quedaremos con el ejemplo de 2. En la implementación tenemos con transistores. El circuito integrado, las compuertas AND se construyen usando transistores conectados de manera que la salida se active solo cuando todos los transistores de entrada estén conduciendo. Con lógica CMOS, utilizamos tecnología CMOS donde se usan transistores de tipo NMOS o PMOS para crear la función lógica en la compuerta AND. En las aplicaciones tenemos lógica digital, utilizando en la implementación los circuitos combinacionales y secuenciales. Puertas lógicas pueden ser parte de circuitos más complejos como flip-flops, contadores y multiplexores.
procesadores y microcontroladores, utilizando en el diseño de la unidad aritmética y lógica ALU y otros componentes críticos del procesador. Controladores lógicos programables, utilizando que la lógica de control de sistemas automatizados y control industrial. Ahora pasemos como último a la compuerta OR. La función que realiza la compuerta OR es la asociada a la suma y matemáticamente la expresión como más de compuerta presente un estado alto de salida cuando al menos una de las entradas también está en estado alto. En cualquier otro caso, la salida 0, tal como ocurre en la compuerta AND, el número de entradas puede ser mayor a 2. Características de la compuerta OR. La entrada y salida. Una compuerta OR tiene 2 o más entradas y una sola salida. La tabla de verdad. En la tabla de verdad, igual que la compuerta AND, contamos con 2 entradas y una salida. Siendo que en esta, cuando las dos son 0, es 0. Y cuando las dos son 1, son 1. Pero opuesto a lo de la compuerta AND, cuando es 0, 1, es 1. Y cuando es 1, 0, es 1. El símbolo de la compuerta OR se representa con una entrada en cada lado y una sola salida en la parte inferior. Entre las aplicaciones en las que podemos utilizar la compuerta OR está la lógica digital, utilizada en la implementación de circuitos combinacionales y secuenciales. Puertas lógicas puede ser parte del circuito más complejo como multiplexores, decodificadores y memorias. Procesadores y microcontroladores, utilizando en el diseño de la unidad aritmética y lógica. Y otros componentes críticos del procesador. Sistema de control automático para la lógica de control de asistencias automatizados y control industrial. Entre otras compuertas más que podemos mencionar, estaría la compuerta NAD o NOI. Cualquier compuerta lógica se puede negar, esto es, invertir el estado de su salida simplemente agregando la compuerta NOT. Se establece esa tarea debido a que es una situación muy común. Se fabrican compuertas que ya se negadas internamente. En este caso, las compuertas NAD es simplemente la negación de las compuertas AND, vistas anteriormente. Esto modifica la tabla de verdad, de hecho, la invierte, se dice que la niega, quedando en la salida solo queda 0 cuando todas las entradas están en 1. Siendo que tienen 2 entradas, cuando es 0, 0 es 1, cuando es 0, 1 es 1, cuando es 1, 0 es 1, cuando es 1, 1 es 0. Entre otra entrada tenemos la NSCORC o no o exclusivo. No hay mucho que decir de esta compuerta. Como se puede decir de los casos anteriores, una compuerta en SOR no es más que SOR pero con la salida negada, por lo que la salida estaría en estado alto solamente, cuando sus entradas son iguales y el estado bajo para las demás combinaciones posibles. Si sus dos entradas son 0, 0, la salida es de 1. Si son de 0, 1, es de 0. Si es de 1, 1, es de 1. Si es de 1, 0, es de 0. Como última compuerta que podemos mencionar estaría la if o si. Realiza la función de la igualdad. En los esquemas de los circuitos electrónicos se simboliza mediante un triángulo cuya base corresponde a la entrada y el vértice opuesto la salida. Su tabla de verdad es también sencilla. La salida toma siempre el valor de la entrada. Esto significa que si es su entrada hay un nivel de tensión alto. También así habrá a su salida. Y si la entrada se encuentra a un nivel bajo, su salida también estará en ese estado. La compuerta INF solo cuenta con una entrada y una salida. Siendo que su entrada es de 0, su salida será de 0. Y si la entrada es de 1, su salida será de 1.